Hola Futurers, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos de vuelta en la Futura News. Hoy estamos con vosotros Tamar Zamora, hola Hola. Tamar, y yo misma Jordi Manils presentando la Futura News, vuestro programa de noticias y actualidad. Noticia, está nevando. Estamos de vuelta y como siempre, como todos los martes, en castellano. El jueves tendremos la Futura News en catalán también. Hoy tenemos con nosotros a la escritora y editora Laila Martínez, luego os la presentamos en la entrevista, y este jueves tendremos al magnífico también Sergi Raventós, que es el director de la oficina del Plan Piloto de la Renta Básica. Y bueno, sí, como siempre, recordaros que si tenéis dudas de nuestro proyecto, de quiénes somos, qué es lo que hacemos, podéis seguirnos a través de nuestra web, lafuturanews.net, que como os hemos ido comentando está bastante renovada y creo que os va a gustar. Y además no olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales con la Futura Channel, perdón, antes he dicho la Futura News, pero no, La Futura lafuturachannel.net. Y ya que nos dais a seguir, revisa tus redes sociales, haz stories sobre la nieve y ves borrando a la gente facha que tengas por ahí que se te haya colado. Unfollow a los fachas. Y, Venga, vamos. y ahora, como decía Jordi, os presentaremos a Laila y conectaremos con ella. Hola Laila, ¿qué tal? Hola, Tamara y Jordi. Nada, encantada de estar aquí. Laila, te vamos a presentar para la gente que nos esté escuchando. Laila Martínez Vicente es escritora, editora del sello independiente Antipersona e investigadora de política, movimientos sociales y cultura. A finales de 2021 publicó su primera novela, Carmona. Antes también había publicado el ensayo Utopía no es una isla y la podemos leer habitualmente en El Salto. ¿Qué tal, Laila? Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, encantada. Laila, en 2020 publicaste el ensayo Utopía no es una isla, y en él hablas de muchas cosas, pero la primera que queríamos comentar es el concepto del género de distopía, ¿no? Estas películas, estos libros que nos hablan de futuros distópicos, que siempre son futuros apocalípticos, futuros de crisis globales destructivas, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con el actual sistema capitalista neoliberal en el que vivimos y cómo este género distópico refuerza las estructuras de este sistema neoliberalista, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo ves tú esto y cómo lo cuentas a través de tus producciones. Sí, claro, yo creo que es que la producción cultural en general se relaciona con la realidad como de forma compleja, ¿no? O sea, por un lado, refleja las ansiedades y los miedos pues de esa época, ¿no? Entonces, claro, en un momento en que tenemos bastante miedo al futuro y que el futuro lo vemos como un lugar, tendemos a pensar que va a ser un sitio peor que el pasado, ¿no? O que el presente. Es como, por lo menos esta es como la visión un poco hegemónica que hay, ¿no? Eh, claro, aunque intenta reflejar esos miedos y surge de ahí, ¿no? De esa voluntad de los escritores o de los directores de plasmar esas ansiedades colectivas, pero claro, también acaba teniendo un efecto como de profecía autocumplida, ¿no? Porque acaba de alguna manera como contribuyendo a ese recorte de realidad, ¿no? Y recorte de imaginación política radical colectiva en el que estamos un poco inmersos también. Pues en esta línea hablas en el ensayo, ya entrando un poquito más en materia, hablas de la voluntad del sistema neoliberal de tener pues, los engranajes, ¿no? Que hacen avanzar la historia. Y así también lo reflejaba otros autores como Francis Fukuyama en El fin de la historia. ¿Por qué nuestro sistema de mercado se empeña en pretender detener el tiempo, la historia? ¿Y qué estrategias utiliza para hacerlo? Claro, yo creo que es eso, ¿no? Como el hecho de decir que como ya hemos llegado, ¿no? La democracia liberal es el máximo desarrollo de la humanidad, es lo que mejor a lo que podemos aspirar, ¿no? Claro, justamente contribuye a que pues las posibilidades de cambios radicales se acaben, ¿no? Se agoten, o todo este antiutopismo también que se ve en el neoliberalismo, ¿no? Es decir,
no solo, o sea, lo que tenemos es lo mejor que puede haber y cualquier cosa que se intente acaba peor, ¿no? O va a acabar mal, o acaba siendo como mínimo igual de malo que esto, ¿no? Eso que es un discurso que está todo el, ¿no? Que ha estado mucho en el neoliberalismo, pero en Margaret Thatcher, ¿no? Con su no hay futuro, ¿no? No hay alternativa. Eh, eh, Creo que es eso, ¿no? Como una forma parte de la propia estrategia del neoliberalismo de presentarse a sí mismo como la única opción posible, como lo mejor que puede haber, ¿no? Y como el máximo grado de desarrollo posible de la humanidad, justamente para que no, pues para cercenar otros posibles cambios que haya, ¿no? O ahogar incluso esos cambios antes de que casi se imaginen, ¿no? Claro, esto es la utopía contrapuesta a la distopía, ¿no? La distopía como elemento de estabilización del sistema y la utopía como contraposición, como herramienta de cambio y de transformación social, ¿no? Cuéntanos un poco más por qué la utopía es fundamental para estos cambios y, y un poco más a nivel personal, ¿no? ¿Es posible creer en las utopías a día de hoy? ¿Cómo construimos estas utopías a día de hoy, ¿no? Un poco como la frase célebre de ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. ¿Estamos ahí? ¿Esto es posible en el sistema en el que vivimos a día de hoy? Claro, yo creo que hoy no es posible creer unas utopías como igual eran las de finales del 19, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, en la producción cultural, ¿no? En la ciencia ficción del 19, que de hecho fue de donde surgió el ensayo, ¿no? Yo empecé a estudiar a las pioneras de la ciencia ficción, a las primeras mujeres que habían escrito ciencia ficción, y lo que me di cuenta es que todas habían escrito utopías, que hoy igual no nos parecerían algunas de ellas tan utópicas, ¿no? Porque claro, también pues eran mujeres burguesas, porque entonces quien podía escribir eran ellas, ¿no? Pues blancas, occidentales. Entonces hay algunas que sí, igual nos parecen utopías, otras que igual algunas cosas sí, otras no. Pero claro, tenían esta idea un poco de la utopía edénica, ¿no? De la utopía como un sitio al que se llega y ya está, ya lo has conseguido, y de alguna manera se detiene un poco la historia, no en el sentido de que no vaya a pasar el tiempo, o sea, los relojes siguen funcionando, pero sí en el sentido de que, que bueno, como ya no hay conflicto, no pasa nada, ¿no? Los días van a ser más o menos iguales, porque ya está, ya hemos alcanzado la armonía, como una especie de Edén, ¿no? Del paraíso bíblico. Entonces, claro, yo creo que son mucho más interesantes esta frase que decía, ¿no? De Eduardo Galeano, o sea, entender las utopías de una forma más compleja, o sea, entenderlas como sociedades mejores en las que va a seguir habiendo conflicto, porque yo creo que el conflicto es parte del ser humano, ¿no? Pero, pero lo bueno será que ese conflicto se gestione mucho mejor, ¿no? Y no se gestione en beneficio de unos pocos, y no lo gestionen solo unos pocos, y no, o sea, que la diversidad humana y el conflicto humano vaya a seguir existiendo, pero que ya no es un Edén, ¿no? Ya no es una armonía absoluta, sino una sociedad mejor, ¿no? Y un ideal que sirve para poner las cosas en marcha. Yo aquí pienso mucho en la peli de Mad Max Fury Road, que la he puesto de hecho de ejemplo en algunas charlas y eso, porque parece una peli que en principio no, pues es una peli de acción, persecuciones y tal, pero justo tiene un mensaje sobre la utopía muy chulo. Porque claro, ella, la protagonista, ¿no? Imperator Furiosa, sale de la ciudadela, que es una distopía total, ¿no? Sale de allí justamente porque cree en esta utopía un poco edénica, un poco escapista, ¿no? A la que huir, que es el paraje verde, ¿no? Y cree que allí va a encontrar, si va hasta allí, pues esto, ¿no? Como este Edén en el que va a poder escapar. Y cuando llega allí, a donde se supone que está, se da cuenta de que eso no existe, de que dentro de ese mundo distópico es imposible que exista un sitio aislado que es como un paraíso, ¿no? Entonces, tiene como una crisis personal, pero justamente lo que deciden entre todas, ¿no? Es volver a la ciudadela y quitarle el poder al tirano, ¿no? Y construir la utopía allí. O sea, entonces me gusta mucho como esa idea, ¿no? De la utopía no es un paraíso al que escapar, sino es una idea que nos tiene que hacer avanzar, ¿no? Y que sirve para eso, ¿no? Para donde estás luchar por una sociedad mejor.
Bueno, es una visión súper optimista y de hecho bueno, el ensayo, el de Utopía no es una isla. Una de las frases con las que acabas nos recuerda mucho a Gramsci, ¿no? La de ser forzamente optimistas y a la vez radicalmente pragmáticos es nuestra única opción, y es un poco lo que nos estabas contando ahora, ¿no? Esa visión más optimista del futuro. Y sí que te queríamos preguntar un poquito cómo se compagina efectivamente estas estrategias pragmáticas, ¿no? y horizontales, utópicos en el día a día. ¿Cómo podemos hacer para tener realmente y construir una visión más optimista del futuro? Claro, yo creo que esto se hace necesariamente colectivo, porque claro, si tú individualmente puedes imaginar, ¿no? un montón de cosas, pero casi te conviertes en un iluminado, ¿no? Una cosa así. Creo que la imaginación política radical, ¿no? y lo que nos hará cambiar se tiene que construir en colectivo. Además, también porque el colectivo es lo que te permite quitarte esos sesgos que a lo mejor tú no ves, ¿no? Lo que decíamos de las señoras esta del 19, pues claro, tú a lo mejor te imaginas una sociedad mejor o cómo podrían cambiar la sociedad, y a lo mejor te viene otro y te dice, oye, aquí estás siendo un poco racista, o no te estás dando cuenta de que esto tiene cosas colonialistas, o no te estás... No, entonces el colectivo también evita eso, ¿no? Evita esos sesgos que tú puedas tener sin darte cuenta casi, y es al final lo que construyes. Yo también personalmente es al final incluso lo que me eleva un poco el ánimo, ¿no? O sea, yo participo en colectivos contra la crisis climática, y claro, la crisis climática es una cosa que te hace muy difícil ser optimista, ¿no? Y que además te pone como un reloj encima de la cabeza, ¿no? Porque la utopía no puede esperar también, ¿no? Con la crisis climática. Entonces, justamente cuando te dan la bajona, ¿no? De todos los datos que ves negativos, y a mí lo único que me salva un poco es cuando me reúno con mi colectivo o hacemos alguna cosa, o veo a otra gente de otros colectivos que hace otra cosa, y digo, jolín, aquí es lo que me levanta un poco el ánimo, ¿no? Y me quita también como la ecoansiedad, ¿no? Ya ves. Vamos a hacer un ejercicio porque Tamar citaba ahora a Gramsci, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, y tú ahora decías tu militancia en colectivos contra la emergencia climática, ¿no? ¿Cómo va a estar el mundo dentro de 50 años, desde el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, respecto a la emergencia climática y a los grandes retos que tenemos? Es decir, ¿cómo te imaginas, Laila, el mundo dentro de 50 años? Joder, yo esta pregunta la he hecho mucho en las charlas a la gente, ¿no? Como una manera de romper el hielo. Le preguntaba mucho eso, ¿no? A la gente pues eso, cómo se imagina su ciudad dentro de en un futuro cercano, ¿no? Y claro, de ahí también surgió mucho la idea del ensayo, porque todo el mundo se le imaginaba igual de mal, pero muy parecido, ¿no? Esa forma de imaginárselo. O sea, todo el mundo se imaginaba como recorte de derechos, o sea, ¿no? La democracia deteriorada, o incluso un tipo de neofascismo, ¿no? o de vuelta del fascismo, aunque sea con otro estética, ¿no? Todo el mundo se imaginaba por la crisis climática peor, como muy parecido un poco a la peli esta de Hijos de los Hombres, ¿no? Como un poco así. Y claro, y además eso daba igual que viese la charla en un sindicato, que en un centro de barrio, que no, como en sitios muy diferentes, o que incluso en convenciones de ciencia ficción, ¿no? Y gente que venía de sitios diferentes, edades diferentes, género diferente, ¿no? Y aún así, como súper parecida la idea, ¿no? De lo que tenían. Entonces, claro, esto, ¿no? Esta visión que sea tan hegemónica, ¿no? Que incluso en sitios, en colectivos, en sindicatos de militancia, no sé, en la CNT, en la CGT, ¿no? O sea, de gente que está ahí porque cree en eso, ni siquiera ellos tenían como la cosa de decirte, no, yo creo que va a haber, ya no digo el comunismo libertario, sino incluso, no sé, algo un poco mejor que lo que hay, ¿no? Eh, y claro, eso, no sé, para mí fue bastante shock, como ver que incluso gente que pertenecemos a cosas militantes no somos capaces de imaginarlo, ¿no? O no creemos que vaya a pasar, o que nosotros lo vayamos a ver. No sé, yo me imagino, pues relacionándolo con la crisis climática, claro, depende en realidad el futuro depende de las decisiones políticas que se tomen ahora. Sí.
no depende de nada más, ¿no? Y es verdad que no todos, claro, depende de tu sitio de la sociedad, tienes más poder o otros, o sea, eso está claro, ¿no? Y que el poder no se distribuye por igual y que tu capacidad de tomar decisiones políticas no se distribuye por igual. Por eso a los que no tenemos mucho poder, pues lo que nos toca es juntarnos, ¿no? Para tener más. Pero creo, yo sí espero que haya por lo menos pues eso, ¿no? Una solución a la crisis climática, por lo menos a los efectos más devastadores. Sí creo en que el patriarcado está más flojo y creo que irá flojeando, ¿no? Y sí me gustaría pensar en que la relación con los otros animales que viven en el planeta va a ser distinta, porque también creo que es una clave de la crisis climática, y no solo la alimentación, sino la explotación, ¿no? Y también creo que el colonialismo es otra cosa que tiene que caer y que está muy relacionado con la crisis climática, ¿no? Total. Qué bien. Total. Qué manera de salir ¿Dónde se con firma? ganas. ¿Dónde se firma? Ahora que nos hablabas de igualdad y de desigualdades, queríamos preguntarte sobre Carmona, exploras las desigualdades de clase desde la perspectiva del terror. ¿Cómo fue mezclar el terror con las desigualdades y con esa manera de ver la cotidianidad desde el ámbito del terror? Claro, yo creo que el terror tiene como unas herramientas muy chulas, justamente para pulsar como las ansiedades sociales, ¿no? O sea, un buen escritor de terror o una buena película de terror, ¿no? Lo que hacen justamente es, yo creo, como eso, ¿no? Detectar como ansiedades colectivas que hay, ¿no? O que tiene un grupo de la sociedad, ¿no? Y tocarlas ahí para generar esa emoción. Entonces, claro, yo creo que para hablar del capitalismo, ¿no? Para hablar de la sociedad de clases y eso, pues el terror está muy bien, ¿no? Porque permite pulsar esas violencias, esas ansiedades colectivas, ¿no? Esos miedos colectivos. Y que me era muy útil. Aparte también es como el género que más me gusta y que más sigo y más veo. Entonces también me era como lo más fácil, ¿no? Hablando de carcoma, Sí, perdón, que perdón, Laila. el autocorrector a veces... La mente, que va muy Hablando de rápido. carcoma, en una entrevista que te hacían no hace mucho en el diario.es, tú hablabas de un concepto que nos ha dejado así un poco expectantes, ¿no? Que es el trauma familiar heredado. Cuéntanos a todos los que nos están viendo qué es el trauma familiar heredado. Claro, yo creo que en las familias, ¿no? Se heredan también los odios, ¿no? Pues esto, ¿no? Y también las cosas traumáticas que han pasado. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Que me crié mucho tiempo con mi abuela, pues claro, las violencias que ella ha sufrido, que en el caso de mi abuela lo que le ha tocado es la violencia de género y la de clase, ¿no? Pues claro, por ejemplo, esa violencia de género, todo eso que se les ha quedado dentro, al final, inevitablemente, incluso aunque no quieras, ¿no? Acabas pasando esos miedos, esas heridas y esos traumas a la siguiente generación, ¿no? Se puede no pasar, ¿no? O sea, se puede hacer ejercicios para cortar ese trauma y que no siga pasando, pero si no lo haces, ¿no? Porque no tienes las herramientas o porque tú misma no has curado ese trauma, pues lo más probable es que se siga reproduciendo, ¿no? Y con la clase es obvio, ¿no? Porque la reproducción de clase sigue pasando, no sé, la meritocracia no existe, ¿no? Entonces tú vas a ser de la misma clase social que tu padre, que tu abuelo, y con esa transmisión de clase se pasan esas heridas, esas violencias que se han sufrido también, ¿no? Total. Bueno, entrando ahora en la visión de clase, que es un poco lo que nos estabas comentando, lo tratamos muchísimo en la Futura, es uno de los temas de los que más hablamos, pero queríamos hacer referencia a los movimientos culturales de gente pues, que empieza desde abajo, como el K-pop, que haces un artículo en el Salto sobre ello y sobre la batalla que hicieron contra Trump, el papel que tuvieron en las protestas del Black Lives Matter o contra Vox.
pero te hacemos una pregunta que tú también te haces en ese artículo, que es por qué el K-pop no se escucha tanto en nuestro país como otros géneros, ¿no? Como puede ser el reggaetón o otros artistas como Bad Bunny, Quevedo o Shakira. Sí, yo la verdad es que no, o sea, no soy una experta en K-pop, seguro que hay gente que puede hablar mucho más sobre esto, pero a mí me llama mucho la atención. Está claro que tú si vas a los datos, ¿no? A las cifras de escuchas en Spotify, a las entradas de los conciertos, a todo lo, ¿no? O sea, los datos puros y duros, como son algunas bandas de K-pop son de las más escuchadas no, más que muchos artistas que en principio parece que acaparan más atención en los medios, ¿no? O algo así. Se da como ese fenómeno de que, jolín, sí que es mainstream, ¿no? Por lo menos en cuanto a sus cifras, pero no lo parece, ¿no? En cuanto a visibilidad social o en cuanto a sonar en las radios o cosas así. Y eso, yo creo que eso tiene mucho que ver con la misoginia también y del público, ¿no? Esta cosa de que se ha asociado o que su público es mayoritariamente chicas jóvenes, entonces claro, parece que las chicas jóvenes no tienen criterio musical, lo que van a escuchar es inevitablemente una basura y no hay que hacerles caso, ¿no? No sé, en la literatura, por ejemplo, también pasa mucho con muchas autoras que son de literatura juvenil, que son súper ventas y que tienen en las ferias del libro unas colas de horas y que venden mucho más que muchos autores muy, muy consolidados y en cambio pues, nunca aparecen en un suplemento cultural, nunca las entrevistan en la tele, ¿no? Y claro, qué coincidencia que es el mismo público, ¿no? De más o menos, de pues eso, chavalas jóvenes, generalmente mujeres jóvenes, que es esto, ¿no? Parece que ya si no tienes credibilidad, ¿no? Hay un sesgo misógino ahí, claro. Ya ves. Ahora cuando terminemos nos vamos a escuchar K-pop, Amarillo, porque me gusta mucho la reflexión que haces al respecto de esto y me parece muy importante también que le demos espacio a este género. Yo en K-pop no soy experto, pero en Shakira un poco. Y ya sé que ya se está pasando el momento boom, pero vamos a ir terminando ya, pero queríamos saber qué te parece a ti el temazo Shakira Piqué, la canción y todo el revuelo que ha traído. Jolín, ya, es que es un tema como, ¿no? Que he leído bastante gente así en redes y sus reflexiones y tal, y era como, leo una cosa y estoy de acuerdo con ella, leo la otra también, ¿no? O sea, como que no acababa de formarme, ¿no? Como una opinión, o sea, por un lado es como, me parece muy bien, ¿no? Este momento oversharing, también un poco de Shakira, ¿no? Y rabia y tal, ¿no? Y me parece bastante, eso, ¿no? Bastante humano. La venganza, ¿no? Que voy a hablar si Carcoma además va sobre la venganza, o sea, la venganza me encanta, ¿no? Es un tema literario y tal que disfruto mucho en general, ¿no? Entonces esta cosa de vengarte del ex y tal en una canción me parece muy guay. Y por otro, claro, sí que pienso bueno, una cosa que decía, por ejemplo, María Bastarós, que es la escritora, en un post suyo que tenía de Instagram sobre esto, en el que decía pues también qué pasa un poco cuando este oversharing, ¿no? que es muy humano, claro, está monetizado, ¿no? Está como que se pierde también esa naturalidad en realidad, ¿no? Y al final se convierte pues también, ¿no? en una máquina de producir y no sé, como que también por otro lado eso no me parecía como muy guay, pues esto, haz una canción y véngate, ¿no? Por ahí guay, pero luego es verdad, ¿no? Que profundizando más así en reflexiones que ha hecho otra gente, también me parecía que tenían razón, ¿no? Qué guay, Laila. Pues lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero me ha parecido una entrevista maravillosa y además el mensaje positivo, ¿no? que desprende Totalmente. todo lo que dices nos hace mucha falta. Estamos acostumbrados a autobombardearnos de mensajes apocalípticos y este mensaje de esperanza, de ilusión, de posibilidad de cambiar cosas nos hace muchísima falta y yo te lo agradezco muchísimo y seguro que mucha gente que nos está viendo también. Así que gracias por estar con nosotros hoy y nos seguiremos leyendo y viendo en breve. Muchas gracias, Ah, Laila. sí, ha sido un placer, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Que vaya muy bien. Chao. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Laila. Ya veis que tenemos deberes, ¿no? Que es mirar un poco la historia y el futuro con un poco de positivismo y trabajar hacia ello, porque evidentemente solo mirando no conseguiremos nada. Qué guay, me ha gustado mucho la entrevista. Totalmente. Vamos a reaccionar a cosas que hemos visto en las redes. Venga, vamos. Aquest episodi, no, de la fuga del govern, del que ha format part durant tota la legislatura, del que per tant és corresponsable, perquè és el número 2, a més, no és un... Primer tinent d'alcalde. No és un regidor qualsevol. Jaume Collboni, evidentment, per marcar distàncies i per, des d'aquí, poder fer el doble joc, no?, de que els seus col·legues, els seus companys, seguiran allà, no se sap ben bé què, suposo que en perfil baix i fent veure que com si no hi fossin, i ell doncs es considera que d'aquesta manera ja té llibertat per fer soroll i per seguir fent aquesta evolució que em sembla que és la mateixa que està demostrant ell aquests dies, d'aquest desplaçament, no sé ben bé quins objectius, a defensar els projectes i interessos de lo que podríem dir, per dir-ho ràpid, la patronal, diguem, o si volem dir més... Tu dius per l'aeroport, el Hard Rock, la B40... Per les queixes amb els temes de l'Eixample i de les illes i totes aquestes coses, bueno, doncs està marcant un perfil, em sembla, com si volgués marcar un perfil girant cap a la dreta o cap al centre dret. Se vienen elecciones municipales. Nosotros físicamente estamos en Barcelona, así que vamos a ir hablando de las elecciones municipales los próximos meses y especialmente de lo que pase aquí en Barcelona. Lo que ha pasado básicamente es que Jaume Collboni, que era el número 2 del gobierno de Ada Colau, del Partido Socialista, ha decidido que deja sus responsabilidades de gobierno para poder hacer mejor su campaña. Vamos a ver primero un vídeo de lo que decía el propio Jaume Collboni hace solo 4 meses sobre esto. Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest període final que ens queda de mandat, un any de mandat, per aquells que tenim responsabilitats de govern. Governar fins al final. Però després està, efectivament, els que governem. I el criteri que hem seguit en el nostre partit és, com us deia, governar fins al final. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions. Está en catalán, pero yo creo que se entiende perfectamente. Gobernar hasta el final, los que tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que gobernar hasta el final, centrarnos en las soluciones y no en las elecciones. Esto decía Jaume Collboni hace solo 4 meses en una reunión de su propio partido. Ayer supimos que Collboni le mandó un WhatsApp, que ya te vale Collboni, le mandó un WhatsApp a la alcaldesa de Barcelona para decir que abandonaba a la ciudad de Barcelona y se iba a hacer campaña. Hacer campaña, además, con unos elementos encima de la mesa que está colocando su partido que distan bastante de lo que ha sido hasta ahora el gobierno progresista de Barcelona, ¿no? Ahora su prioridad es ampliar el aeropuerto, construir el quart cinturó, construir el macrocasino en Tarragona. Bueno, todas estas son sus prioridades que podrían ser suyas o podrían ser de Trias. En las entrevistas que daba ayer Collboni, la verdad es que no se sabía muy bien si hablaba Collboni o hablaba uno que quiere gobernar con Xavier Trias. Es una mala noticia para Barcelona que quien se presenta para ser alcalde de Barcelona no tenga ningún compromiso con la ciudadanía, que no tenga la mínima responsabilidad institucional de seguir trabajando en las políticas que se están llevando a cabo, seas quien seas, me da igual del partido que sea, pero es una irresponsabilidad abandonar a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona a 4 meses de las elecciones para hacer tu campañita, y creo que todo esto va de que a Jaume Collboni le ha entrado un temblor de piernas importante porque las encuestas dicen que está fuera de cualquier ecuación para ganar las elecciones. Las encuestas dicen que las elecciones van a ir otra vez de Ada Colau o Xavier Trias,
y Jaume Collboni no sabe dónde colocarse para intentar aparecer por allí. Eso sumado a que las encuestas de opinión también dicen que la mayoría de barceloneses no saben quién es Jaume Collboni. Entonces necesita montar este tipo de numeritos para ver si sale en alguna tele o en alguna foto. Muy mal, Jaume Collboni, fatal. Y lo del WhatsApp ya, por favor, que alguien le explique a este señor que un poquito de decoro y que decir las cosas con un WhatsApp a una persona con la que compartes proyecto político para tu ciudad está feo, está muy feo. Total, es que un poco me has dejado a decir, pero porque lo has explicado muy bien. No, no está bien que le tengas ganas. Aplaudimos fuerte porque no, totalmente. O sea, hablamos de responsabilidad afectiva en cuanto a relaciones amorosas, pero aquí la responsabilidad política ha brillado por su ausencia. La verdad que lo de este señor no tiene nombre y es totalmente lo que dices, o sea, parece una jugarreta, ¿no? Para intentar coger votos de Junts, ¿no? Votos que van a ir hacia Trias e intentar cogerlo, pero es que con esto lo están haciendo con todos los proyectos que últimamente están defendiendo, que no tienen ningún tipo de sentido y que, como decían en el primer vídeo que hemos puesto, se acercan más a centro derecha o a derecha del todo que a lo que a un partido que ha gobernado una ciudad de Barcelona, una ciudad de izquierdas, verde, ecologistas y con políticas transformadoras. Por tanto, nos deja a todos un poco descolocados. Además es que es alucinante que Barcelona está recibiendo un montón de reconocimientos internacionales en muchos ámbitos, ¿no? Y está siendo súper valorada la tarea del gobierno en la figura de la alcaldesa, pero es un gobierno de coalición, por lo tanto los méritos son del conjunto del gobierno de coalición. Y ahora Collboni pretende como desentenderse de todo eso, como para decir, oye, yo voy a hacer una cosa muy diferente a lo que se está haciendo. Entonces, primera, todo lo positivo que se ha conseguido en Barcelona, que es muchísimo y que a nivel internacional está súper reconocido, entonces Jaume Collboni todo esto no lo hubiera hecho si dependiera de él. Y segunda, si en los próximos 4 meses que quedan hasta las elecciones, en Barcelona todo sigue más o menos igual o incluso un poquito mejor, ¿esto significa que Jaume Collboni no estaba haciendo absolutamente nada en el gobierno? O sea, si el gobierno puede funcionar exactamente igual sin Jaume Collboni, entonces ¿cuál es la aportación de Jaume Collboni al gobierno? ¿Para qué servía este señor ahí? ¿No? Entonces, igual en los próximos 4 meses vemos que Barcelona se hunde en la quiebra y en el apocalipsis, y entonces pensaremos que Jaume Collboni lo estaba haciendo todo y todo bien. Todo que esto pase, entonces igual la ciudadanía de Barcelona se va a cuestionar para qué servía que Jaume Collboni estuviera en el gobierno y para qué servirá votar a Jaume Collboni más allá de para hacer una ampliación del aeropuerto contraria a lo que está haciendo toda Europa y contraria a los objetivos de desarrollo sostenible y al combate contra la emergencia climática. O sea, de verdad, Jaume Collboni, no entendemos qué quieres conseguir con esto que has hecho, pero creemos que te va a salir un poco mal. Sí, bueno, es que es lo que decías, y contrarias a todas las políticas que está haciendo Barcelona, del cual él formaba parte del ayuntamiento, por tanto, es que ha perdido toda su credibilidad como político de referencia hoy de izquierdas ni por asomo. Bueno, vamos a dejar a Collboni aquí. Se vaya a jugar con la nieve ahora un ratito, que en el Tibidabo está nevando, que aproveche el día. Vamos a ver el siguiente reaccionando. Las mujeres sufren un doble rasero espectacular y está muy estudiado. Si una mujer es determinada, valiente, osada, se le dice que es, pues más o menos como una mala, demoníaca, que está allí, que es todo por el poder. Si una mujer sale pues con una visión más empática de la política, más de los cuidados, más... se le dice pues que no está hecha para los mimbres del poder y que por supuesto se tiene que ir para casa. Es decir, las mujeres nunca tenemos el nivel perfecto para estar en los lugares de responsabilidad, porque somos muy hijas de puta, perdón por la expresión, o porque somos muy blandas. Y ese es el problema, porque los hombres siempre tienen el liderazgo adecuado y especial. Este es el machismo estructural que sufren las mujeres en política en particular y luego pues en el periodismo y en todos los lugares de responsabilidad. A las directivas les pasan. A las directivas también les pasa un fenómeno del liderazgo que está tremendamente aparejado y condicionado por si eres hombre o mujer. Se te juzga con las mismas atribuciones personales de formas completamente diferentes. Bueno, totalmente. El vídeo este que acabamos de ver hace referencia a Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, que se ha visto obligada a dimitir por la presión social machista y retrógrada que estaba viviendo. Es
una persona que se estaba preocupando por los cuidados de su pueblo, cuya política pues hablaba mucho pues de los cuidados, de la política de los cuidados, y se le ha estado persiguiendo hasta el punto en que ha dicho no tengo por qué aguantar esto y me voy, y ha dimitido por la presión social que sufrimos las mujeres en puestos de visibilidad. Y ella no es el único ejemplo de mujeres que están sufriendo o que han sufrido durante su trayectoria política el rechazo y los comentarios machistas de la sociedad y la persecución de los medios de comunicación. También ha pasado con Ada Colau, que desde el principio se le tachaba de ser una mujer muy blanda por las políticas sociales que estaba queriendo desarrollar en el ayuntamiento de Barcelona, y ahora se la empieza a señalar como déspota, como un demonio, como una persona mala, como una persona que solo va por sus propios intereses. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres para que se nos crea? ¿Por qué tenemos que demostrar? ¿Cuándo tenemos que parar de demostrar que somos suficientemente buenas como para estar en puestos de visibilidad y en puestos políticos? La titulitis ya hemos visto que no sirve. Ser buenas políticas ya hemos visto que no sirve. ¿Qué más hay que hacer? Dimitir. ¿Por qué somos nosotras las únicas que tenemos que acabar dejando nuestro trabajo, dejando aquello que nos interesa, nuestros ideales de lado? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que dejarlo? O sea, es absurdo lo que esta sociedad está haciendo con las mujeres, que es empujarlas otra vez a puestos de invisibilidad, a puestos en los que no se nos oiga, no se nos vea y no se nos huela, por si acaso. Los comentarios que Jacinda Ardern ha estado recibiendo durante el tiempo que ha estado como primera ministra de Nueva Zelanda son horribles, desde sí, cariño, gracias, a ver si algún día nos demuestras que no eres solamente una barra de labios. ¿Perdón? Ya está bien, es que ya está bien, y son comentarios que no están sacados de contextos, que no solo ha sufrido ella y que sufrimos todas las mujeres en el momento en que se nos empieza un poquito a reconocer y a ver. No me va a... Uy, Perdón. Tenido una visión. No, totalmente de acuerdo con lo que dices, Tamar. Y además, o eres floja o eres una mandona, ¿no? Sí, ahí esto lo hemos está. escuchado mucho aplicado a algunas mujeres políticas, ¿no? Es una mandona, es una manejanta, ¿no? Siempre estos atributos negativos que nunca son para los políticos hombres. No. ¿No habéis escuchado algún periodista decir que tal político es un manejante? No, eso no pasa, ¿no? Y lo son, pero no se dice. Y a mí me preocupa especialmente que dimitir se está convirtiendo en un acto femenino y que la trituradora emocional de la política le pasa factura sobre todo a las mujeres, y que cada vez tenemos más mujeres que entran en política por periodos cortos de tiempo porque no soportan la presión a la que se las somete, y muchas mujeres que directamente renuncian a entrar en política, renuncian a defender sus ideas o sus valores para no tener que enfrentarse a esta sociedad patriarcal que las persigue y las machaca, ¿no? Y estamos volviendo a convertir la política en un elemento de sostenimiento del patriarcado, en un elemento de empoderamiento de los hombres y de minorización de la visibilidad de las mujeres, y esto es un desastre social. Y por lo tanto debemos, especialmente los hombres, debemos implicarnos en que esto no pase, debemos implicarnos en que las mujeres políticas, que por cierto creo que están demostrando cada día que gestionan mucho mejor las ciudades que lo habían gestionado los hombres tradicionalmente, que las mujeres políticas puedan estar en los espacios de representación y de poder en idénticas condiciones a las que están los hombres y en las que han estado los hombres toda la vida, ¿no? Total. Al final, lo que estabas diciendo es que es una estrategia del patriarcado y del sistema neoliberal en el que estamos, el invisibilizar a las mujeres, el reconocer que una manera diferente de hacer política no es posible, ¿no? O sea, si dejamos que las mujeres sigan entrando en política y asumimos que hay una manera diferente de hacer política, como es pues la política de los cuidados, la política de las curas y nuevas maneras de mandar, nos van a tirar para abajo el sistema que tanto nos ha costado construir a los hombres, ¿no? Es un poco el ejercicio que tenemos que hacer. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el sistema para que las mujeres no lleguen y qué es lo que quiere conseguir haciendo que las mujeres no lleguen a puestos de poder? Que es al final, pues eso, ¿no? Seguir abusando, seguir engañando y seguir perpetuando sistemas capitalistas y sistemas políticos, pues eso, basados solamente en el crecimiento
del capital y de la economía y sin andar en lo que nos, bueno, en los problemas que nos tocan. Que se les sigue cuestionando a las mujeres cosas que jamás se les cuestiona a los hombres. Por ejemplo, la ropa que llevan puesta, ¿no? Es que tal política ha repetido el vestido que llevaba en no sé qué gala, en no sé qué recepción. Es que ese vestido no es adecuado, es que se ve, la falda es demasiado larga, demasiado corta, es que no puedes llevar escotes si te vas a reunir con no sé quién. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de algún político hombre? Pero de verdad, y esto es una presión añadida sobre ellas, sobre sus entornos familiares, sobre sus ratos de ocio, que al final se las cuestiona incluso cuando no están en acto oficial, si se han cortado el pelo, por qué se han cortado el pelo, si se maquillan demasiado o demasiado poco. Se cuestiona absolutamente todo sobre las mujeres que se dedican a la política. Y al final, como decías muy bien, es una herramienta de castigo del patriarcado contra mujeres que se atreven a cuestionar el modelo imperante, porque no es contra todas las mujeres políticas, es contra la mayoría de las mujeres políticas, pero algunas no, algunas tienen bula papal, y estas son las que defienden el sistema patriarcal, estas son las que defienden la continuidad del statu quo, y tenemos un ejemplo paradigmático que es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso puede hacer lo que quiera, que no se la va a criticar. Cosas que se le critican a todas las otras mujeres dirigentes políticas no se le critican a Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque Isabel Díaz Ayuso es la defensora del modelo, es la defensora del sistema patriarcal, es la defensora del capitalismo de amiguitos y es la defensora de este crecimiento irresponsable sin límites que nos lleva a la destrucción del planeta. Entonces, hay mujeres que tienen esta bula papal y no son criticadas, la inmensa mayoría sí lo son las de clase trabajadora y las que quieren cambiar el modelo. Totalmente. Pasamos al siguiente, sí. Vamos con otro vídeo, venga. No me va a amedrentar un tío con el pelo azul. O sea, no. No sé ni por dónde empezar. Esto que acaba de decir Cindy Takanashi tiene un nombre en la ciencia política, y es la estrategia conocida como silbato de perro. El silbato de perro es una estrategia comunicativa que consiste en utilizar eufemismos para poder referirte a ciertos colectivos sin caer en polémicas. Creo que es obvio a qué se refiere cuando habla de los tíos con pelo azul. El caso es que esta estrategia ha sido muy utilizada en la comunicación política, y es bastante común en políticos ultraconservadores. De hecho, en Europa algunas figuras como Boris Johnson o Theresa May han sido acusados de utilizar este efecto, sobre todo para atacar a personas migrantes y a ciudadanos de la Unión Europea. Pero como suele pasar, este término nació en Estados Unidos, precisamente para atacar a la comunidad afroamericana y por supuesto al colectivo LGBT. De hecho, una de las formas que se tenía para referirse a ese colectivo era hacer referencia a algunos rasgos que se consideraban extravagantes, como por ejemplo que se teñieran el pelo de algunos colores. En general, el silbato de perro ha servido para atacar a varios movimientos sociales, entre ellos el feminismo. No sé, me llama la atención que haya utilizado una herramienta muy común en formaciones de extrema derecha, que no digo que Cindy sea de extrema derecha, pero es curioso que utilice una herramienta bastante común y muy utilizada para lanzar discursos de odio. Creo que habría que ser un poquito más cuidadoso con el lenguaje que utilizamos, sobre todo cuando eres una persona que tiene tantísimos seguidores. Bueno, es que si os propongo un ejercicio, bueno, ahora no puedo pedir que os levantéis la mano, pero os pediría que levantarais la mano las personas que en cuanto ha dicho el pelo azul habéis pensado en una persona del colectivo LGTB, porque es que todos habéis pensado en eso. ¿Por qué? Porque es que es muy... Es una manera horrible, es un eufemismo horrible y es súper despectivo, ¿no? El hecho de decir un friki de estos, ¿no? Porque al final es referirse a eso, ¿no? Un friki de estos que va a venir a mí a chantarme, que va a venir a mí a explicarme, ¿no? Porque tú te crees en una posición superior, porque no estás dentro quizá de la comunidad LGTBI y por tanto el hecho de burlarte y llamarlo friki por el hecho de ponerse el pelo azul ya te hace, ¿no? Abrir un marco mental a la gente y hace a que la gente que te escuche piense en, vale, una persona con pelo azul gay es un friki, por tanto a mí no me va a dar lecciones y es que te metes en el vídeo original y está lleno de jajas, está lleno de qué bueno, está lleno de, a ver, un poquito de por favor. O sea, lo que dice el chico tiene toda la razón del mundo. No puede ser que una persona que tiene tantos seguidores y que tiene tanta visibilidad por redes sociales se permita el lujo, que seguramente lo ha hecho aposta, de ir diciendo por ahí que la comunidad LGTBI no tiene derechos, porque al final lo que está haciendo es eso, es ridiculizar a la comunidad LGTBI y decir, no tienen derecho a contarme, porque ves, son tan idiotas que se tiñen el pelo de azul. Esa es la construcción y ese es el marco mental que ella está intentando vender con una puñetera palabra.
con una puñetera palabra es la idea que está queriendo generar en la gente que lo escucha. Y es el marco mental que nos intenta construir la extrema derecha y que, gracias a discursos tan fáciles, porque al final es muy fácil ser tan despectivo con 2 puñeteras palabras, hace que la gente compre esos marcos mentales y se los vaya creando y integrando en sus discursos diarios. Me ha gustado lo del silbato de perro, porque yo no conocía el concepto y me ha gustado y creo que voy a leer más sobre eso para combatirlo. Porque, además de lo que decías, Tamar, es que se trata de estigma puro y duro. Es una estigmatización del adversario político pura y dura. Pero además es una estigmatización cobarde, porque es una estigmatización que solo se dirige contra las minorías o contra los débiles. Y esa estigmatización es lo más cobarde que se puede hacer en el debate social, en el debate político, y especialmente cuando eres una persona que tiene una tribuna pública con cientos de miles o millones de seguidores, que tienes que tener una cierta responsabilidad sobre lo que dices y lo que haces. Siempre los estigmas los lanzan contra minorías, contra colectivos precarios, ¿no? Y en este caso se dirigía, creo, contra el colectivo LGBT. En otros casos es contra determinadas nacionalidades, contra determinadas razas, religiones, orientaciones sexuales, siempre, y también lo hacen los hombres directamente contra las mujeres en muchas ocasiones, siempre contra colectivos que están en una posición de debilidad social o de estigma social. Debemos de ser, yo creo que contundentes con esto. Yo no conocía a esta influencer, pero debemos de ser contundentes en no dejar pasar este tipo de actitudes, y si ha sido un error, advertírselo, y si es una estrategia deliberada, creo que debemos ser consecuentes, ¿no? y actuar para que la gente que tiene estos discursos no tenga estas tribunas tan potentes que tienen, y desde nuestra responsabilidad personal también hacer un poquito más pequeñas esas tribunas de odio. Total, yo no sé qué me pasa, pero llevo 2 vídeos como muy acelerada y cabreada con el mundo, pero me lo están poniendo muy fácil para enfadarme. No, pero es verdad, o sea, es que al final, gracias al discurso de este chico, le ponemos nombre a una estrategia, ¿no? Que es el silbato de perro, que yo, la verdad, que hasta que no lo he escuchado y he visto este vídeo, tampoco la conocía, pues sí que es verdad que es una estrategia comunicativa muy fácil de hacer, porque realmente es muy sencilla, ¿no? Usar una palabra o unos conceptos para crear un marco mental o abrir un marco mental en la persona que te está escuchando, y es súper peligroso, porque puedes escoger palabras adecuadas para referirte a la comunidad LGTBI, o puedes utilizar pues palabras despectivas o calificativos erróneos, que es lo que está haciendo pues que muchas personas entren, ¿no? en un marco mental pues de rechazo, de desprecio o de señalización, y es lo que ha hecho ella. Al final es lo que ha hecho, queriendo o no queriendo, como decías tú, ha generado un marco mental en la gente que lo estaba escuchando de rechazo hacia la comunidad LGTBI totalmente. Pues sí. No sé si tenemos más... ¿Tenemos un vídeo más? ¿Nos quedan más vídeos? No sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. La Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose, y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos, porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores. Los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros. ¿Vale? Porque sí, o sea, yo soy la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señora Ayuso, yo creo que no. Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad. Y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser complutense. Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir. Y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. ¡Qué reina, por favor! ¡Qué maravilla!
Bueno, para poneros en contexto, hoy se le está entregando a Díaz Ayuso el título de alumna ilustre o algo así de la Complutense de Madrid. A ella, que todos sabemos que ha hecho tantísimo por el sistema público de educación y por las universidades, se le está nombrando alumna ilustre de la Complutense, y se ha montado una movida importante porque los colectivos estudiantiles y también una parte importante del profesorado han ido a protestar y a quejarse precisamente de este nombramiento que no es más que una pantomima política del rector de la universidad para quedar bien con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Las políticas de Díaz Ayuso, yo creo que lo hemos dicho repetidamente en La Futura, ¿no? Son todo lo contrario a defender lo público, todo lo contrario a defender lo que tiene que ser un sistema universitario, que es pensamiento crítico, debate, ¿no? Alternativas, ideas nuevas para transformar el mundo. Creo que Díaz Ayuso representa absolutamente todo lo contrario a esto, y no tiene ningún sentido nombrarla alumna ilustre. Y como decía muy bien esta chica, que creo que decía que era la primera de su promoción, ¿no? Como decía súper bien, los ilustres de verdad son los estudiantes que cada día se pegan el curro de la vida para poder sacar adelante la carrera con pocos recursos, los que tienen que compaginar la universidad con curros precarios, los profesores que tienen sueldos de mierda y que están súper poco reconocidos y que aún así se implican para que la educación salga adelante y salga lo mejor posible, el personal administrativo de las universidades, que siempre son los grandes olvidados y también tienen una implicación súper potente para que el sistema funcione. Todos estos sí son ilustres y no la presidenta que quiere cargarse el sistema público de educación y que lo que quiere es que sus amiguetes hagan negocios con la universidad. Así que, vamos, todo el apoyo a la gente que hoy protesta y todo el apoyo a toda la gente que está diciendo que Díaz Ayuso es todo lo contrario a lo que debería de significar la Complutense. Es una maravilla, es una maravilla. Yo estudié en la Complutense. Y entonces, cuando he visto, bueno, me lo has enseñado, que nos veníamos comentando el vídeo de esta chica, me he acordado tanto de la universidad, de cómo era, de realmente lo poco cuidada que está y de la falta que hace que haya inversión pública en una universidad con tantos años de trayectoria como la Complutense. Bueno, ella y todas las universidades públicas, nada más faltaría, pero es absurdo. Yo me quedo con el lema, o sea, ¿lo podemos repetir? Nos ha encantado. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. No. Sí, una maravilla. El lema de campaña. Total. Y ahora sí, os ponemos el último vídeo del reaccionario. Venga. Tenha respeito por esse lugar. Tenha respeito por esse lugar. Respeito! Gente, boa noite. Eu me chamo Keila Brasil, sou atriz, sou prostituta e trabalho com... Não. O que está acontecendo agora é o assassinato, o apagamento da nossa identidade enquanto travesti. Por favor, não toquem em mim. Eu preciso de 3 minutos para falar para vocês. Se contrataram 4 mulheres, 3 homens, por que não contratam 2 pessoas trans para fazer a personagem? Sabe por que eu trabalho como prostituta? Sabe por que eu estou chupando pau como agrado, como loura? Porque nós não temos espaço para estar aqui nesse palco, nesse lugar sagrado. Por que se contratam 4 mulheres, 4 homens e não contratam 2 travestis? É por causa do dinheiro. E pode falar com os assistentes de sala. Vamos neste momento terminar o espetáculo, pedimos imensa desculpa. Por favor, vamos abrir portas e o público vai poder sair. Obrigada, temos informações no roteiro. Para as produtoras que financiam a produção artística de Portugal, que sejam nossos aliados. Não contratem somente mulheres, homens, contratem travestis, pelo menos subir ao palco para contar nossa própria história, as nossas narrativas, porque isso pode custar as nossas vidas.
Muito obrigada. Qué maravilla y cuánta razón, ¿eh? Bueno, la obra de teatro a la que hacía referencia es la de Todo sobre mi madre de Almodóvar. Va a estar haciendo una adaptación en Lisboa y un hombre cis estaba interpretando el papel de una mujer trans. Y por eso pues se manifestaron las activistas trans de Lisboa para pedir que fuera una persona trans la que hiciera el papel de persona trans. Es que no estamos pidiendo nada, es que lo que están pidiendo es algo muy, muy básico y muy sencillo. ¿Por qué tiene que ser un hombre disfrazado de mujer el que interpreta a una persona trans, habiendo personas trans que pueden hacer esto? Me parece un discurso súper potente el que hacen y hemos sabido que sí, que realmente al final pues parece ser que la productora sí que hizo un paso atrás y que despidió al actor y contrataron a una actriz trans, María Joao Vaz. O sea que genial el paso, pero qué mal que lo hayan dado a raíz de que hayan irrumpido activistas trans en el teatro a decir 4 verdades. No sé por qué nos comportamos así, no sé por qué nos cuesta tanto asumir que hay personas trans que pueden ocupar papeles fundamentales en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, porque las personas trans actualmente en España también son de las que más les afecta el acceso laboral y son las que más paro tienen actualmente. Por tanto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la contratación y poder integrar a las personas trans en diferentes funciones, ¿no? Porque son plenamente válidas de hacer cualquier tipo de trabajo? Nosotros siempre estamos a favor de todas las luchas y de todas las batallas que se dan para que la diversidad esté presente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y especialmente en el arte, en la transmisión de ideas, de valores que significa el espectáculo, en la cultura. Debería ser uno de los primeros espacios, uno de los espacios que sean punta de lanza para representar de verdad esta diversidad y no disfrazarla o caricaturizarla, sino representarla de verdad. Y por lo tanto nos pareció súper potente esta protesta, esta batalla del colectivo trans en Lisboa. Y 2 motivos para la esperanza. El primero es que la productora, como decía Tamar, rectificó y contrató a una actriz trans para hacer el papel de esta mujer trans en la obra. Y el segundo, que igual pasa un poco más desapercibido, pero al inicio de la protesta se oyen como 4 o 5 personas que se quejan, ¿no? que intentan acallar la protesta y que siga la obra, pero al final de los 2 minutos de vídeo el aplauso es prácticamente unánime, ¿no? Prácticamente toda la gente que estaba viendo una obra de teatro y que tiene una molestia, que es que le interrumpen su obra de teatro para hacer una protesta y por lo tanto puede enfadarse. La inmensa mayoría del público no se enfada, la inmensa mayoría del público entiende como legítima la reivindicación y aplaude. Y por lo tanto hay motivos para la esperanza, ¿no? Hay motivos para pensar que es verdad que como sociedad muchas veces seguimos sin mirar con las gafas adecuadas, ¿no? Y seguimos sin ver algunas de las injusticias que cometemos, pero también el mensaje positivo es que cuando alguien nos señala esos errores, cada vez somos más capaces de rectificar como sociedad y como colectivo, ¿no? Cada vez somos más capaces de decir, pues sí, tienes razón, nos estábamos equivocando hasta ahora, a partir de hoy vamos a hacerlo mejor. Y creo que eso es lo mejor que podemos decir de este vídeo y lo podemos aplicar a otros muchos espacios de nuestra vida, ¿no? Totalmente. No, hoy al final vamos a cerrar el programa con una necesidad de irnos hacia lo positivo y de mirar el futuro con positividad. Con la entrevista con Laila, con esto, realmente cerramos el círculo, ¿no? Y nos vamos, pues eso, ¿no? Con la idea de que el futuro puede mejorar y podemos ir a mejor. Y por hoy ya estaríamos. Os recordamos que volvemos el jueves con el programa en catalán, donde nuestros compañeros entrevistarán al experto en renta básica, Sergi Reventós. Y que a partir de la semana que viene vamos a hacer solo un programa de la Futura News semanal, que será los martes, y vamos a ir intercalando entre castellano y catalán, pero vamos a hacer uno por semana porque se viene programa nuevo, se vienen cositas.
Vienen cositas y a partir de la semana que viene tendréis noticias. Vamos con programa nuevo, vamos con novedades. Y Tamar y yo nos vamos a coger un trineo y nos vamos a jugar porque está nevando en Cataluña y vamos a aprovechar este momento. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias por seguirnos. Hasta Chao. luego.